Bienvenidos a La Vaina Nostra. El episodio pasado estuvimos hablando sobre todo lo que se hizo, todo lo que pasó desde prácticamente desde el nacimiento de la Cuarta República y ya estábamos acercándonos a la parte del golpe de Estado de Chávez, el fin del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Ahora vamos a analizar el hecho político, la parte electoral, todo lo que hizo que Hugo Chávez llegara al poder. Entonces, creo que al final vamos a terminar dividiendo este episodio en dos. Uno va a ser por qué llegó Chávez al poder, que puede ser el anterior, y este va a ser cómo llegó Hugo Chávez al poder, que ya es el hecho electoral en sí. Entonces, bueno, saludamos. ¿Cómo están, Néstor? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Hola, hola. Reyes? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo anda todo? Gusto saludarles otra vez. Buenísimo. Bueno, entonces arranquemos. ¿Qué es lo que vamos a plantear, Carlos, en este episodio? ¿A partir de cuándo vamos a empezar a relatar, a analizar, a conversar? ¿En qué Creo, fecha nos ubicamos? sí, yo creo 30 segundos, lo que tú decías. Hablamos, el capítulo anterior termina después del Chávez da el golpe de Estado, hablamos un poco tangencialmente, de qué ocurrió ahí. Eh, Caldera y la presión de la sociedad civil hace que le hagan sobreseimiento de la causa y sale en el 94 al ruedo. Y empieza a plantearse su candidatura presidencial. Si mal no recuerdo, tenía 1% en las encuestas cuando sale. El único que le vio potencial político en aquel momento fue Fidel Castro, que lo recibe en La Habana con tratamiento de jefe de Estado en el año 94 y da un discurso ahí en la Universidad de La Habana. Así que Fidel Castro le había visto ya las costuras. Hay un programa, por cierto, de Los Imposibles de Leonardo Padrón entrevistando a Luis Michelena, se los recomiendo, donde habla un poco de eso. O sea, ahí deberíamos empezar, cuando él empieza su campaña presidencial, en el subsuelo, porque quien estaba ahí en el top, en la cresta de la ola, si mal no recuerdo, era Irene Sáez. Esa era la Ahí, candidata de muchísima gente. eso no era la Cor- candidata, esa era la presidenta ya. Era un Era hecho. la presidenta electa prácticamente, sí. ¿Y Ahora, cuándo se cae Irene Sáez y por qué? Eso es bien bueno, interesante. el proceso, a mí me gustaría centrar un poquito el tema porque cuando Chávez estaba preso, él recibe una cantidad de visitas y va empezando a formar su grupo político. Y empieza a sembrar las bases de lo que termina siendo su movimiento político en general. Sin embargo, uno quisiera creer que es que todos los factores se pusieron de acuerdo y se entablaron para que pasara lo que pasó en Venezuela, fue que Hugo Chávez llegara al poder. Y resulta que es que los elementos fueron ocurriendo de manera independiente cada uno y se fueron sumando. Hablamos primeramente del golpe que sufrió la élite económica en Venezuela cuando fue excluida eh, de esa rapiña económica con la nacionalización de las empresas públicas en Venezuela. Hablamos de el tema de la sociedad civil que está sufriendo la crisis de la falta de poder de gobierno para seguir con todos sus programas sociales, etcétera, etcétera. Estamos hablando de la pérdida de poder de los partidos políticos que con la descentralización dejaron de amalgamar todos los centros de poder, de hospitales, de escuelas, de todos los sindicatos de transporte, etcétera. Es decir, muchos elementos van empezando a confluir y uno ve que la guinda del frasco fue cuando los notables participan en todo el proceso de destitución de Chávez. Y ahí comienza, de Carlos Andrés Chávez, Pérez, de Carlos y, Andrés. de Carlos Andrés. Y ahí empieza el proceso que se evidencia, que quería conectar con esto, porque el principal signo de lo que está pasando políticamente en el país son las elecciones de Caldera. Caldera se lanza independientemente a todos los partidos políticos y se junta en una iniciativa que se llamó el Chiripero, que encapsula o incluye a su paraguas de todo ese grupo político, de partidos políticos pequeños que nunca habían llegado al poder en las elecciones anteriores desde que nació la democracia en Venezuela, y de una cantidad de grupos locales, comunitarios o sociales que están empezando a hacer vida política gracias a la descentralización. Y quería partir para cerrar esta participación, que para mí el error táctico de Chávez fue de Carlos Andrés Pérez fue haber transformado toda esa estructura sin tener un proceso de negociación
para encajar, para engranar los elementos, sino que solamente lo hizo bajo su poder, de su aura política, de su aura política, de su carisma político. Y obviamente resultó un fracaso en ese aspecto, pues ya hablaremos de otros elementos. Creo que Sí, bastantes consecuencias de esa sensación o cómo se percibía a Carlos Andrés como líder absoluto y absolutamente fuerte, sin ningún riesgo de ser destituido ni nada. Pero bueno, entramos entonces en la campaña del 98. del 98. Sí. Pero Sí, arranca allí, en la salida de Chávez en la cárcel, como dice sí. Carlos, en 94. Mira, por Yo, cierto, yo, una yo pregunta creo, que les tengo, y perdón por este paréntesis, pero eh, Néstor habló de las visitas a Chávez en la cárcel. Mi pregunta es, ¿esas visitas eran con cucarachas o sin cucarachas? esas visitas, no sé, no sé si eran tan apasionadas, pero Quizás lo que sí, sé, quizás sí. Parece que también había de esas, parece que también era de esas, sí, 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 pero sí A se nuestros dice que no había recuerdo a nadie una... embarazado por eso, Sí. pero sí eran bien No, no, sustanciosas. pero en esas reuniones empezó, o sea, ahí nos preñaron a todos, pues, de alguna manera. Sí, Pero sí, bueno, sí. Exactamente. Mira, bromas aparte. Ajá. yo creo, Néstor dice algo interesante, los notables y Uslar, de alguna manera la cabeza de los notables haciendo unas críticas enormes a la democracia, diciendo que eso ya no funcionaba. Caldera, al que el tigre Eduardo Fernández había mandado a la reserva en Copey, resucita. Y comienza a gestarse todas esas, digamos, las condiciones necesarias. Hay que recordar además que Caldera se monta en la ola del golpe de Estado el 5 de febrero, Sí, cuando señor. cuando da aquel discurso en el Congreso donde dice que eh, las medidas económicas no son las responsables, pero dieron el caldo del cultivo y la excusa para que estos militares dieran el golpe de Estado. Él les da un sustento Sí, desde el sí, punto sí. de vista de ideología, o sea, de alguna manera les ofrece una excusa para haber levantado las armas en contra de la República. Entonces, Y se todo monta eso en la va ola de la y antipolítica, se ¿no? monta en la ola de la antipolítica. Y yo creo que ahí es cuando comienza un poco lo que dice Néstor. No estaban de acuerdo en hacer eso, pero se van enfilando los astros para que se cree la tormenta perfecta. Y yo creo que ya vamos a entrar en eso. Una de las cosas que vemos que va pasando es cómo se va radicalizando el voto de la ciudadanía. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero hay unas elecciones parlamentarias donde la causa R pega un estirón impresionante en sus números electorales y pasan de ser un partido marginal a ser la segunda fracción parlamentaria en el Senado. Me acuerdo que Acción Democrática era la más grande y como 4 o 5 diputados menos tenía la causa R. Y le llegó a los Aristóbulo pies a Isturi Caldera pasa a en ser, las elecciones. ajá, Aristóbulo Isturi pasa a ser el alcalde del municipio Libertador. Ellos pasan a gobernar el estado Bolívar. Comenzamos a ver cierta radicalización. Ojo, que uno pensaba en esa época que los radicales eran los de la causa R. Eran unos Sí. muchachos, unos niños de pecho comparado a lo que hemos visto después. Pero vemos la radicalización del voto, vemos como ya la gente comienza a buscar opciones por fuera de los partidos tradicionales. Hay un desgaste Y muy grande, aparece hay un desgaste muy brutal. grande de los partidos tradicionales que en ese momento eran AD y COPEI, Y fundamentalmente. Copey, ocurre una fractura dentro de los partidos tradicionales. ¿Se acuerdan aquella lucha entre ortodoxos y renovadores que terminan ganando al Faro Cero y votan a toda la camada de líderes jóvenes que gravitaban en torno a Carlos Andrés Carlos Pérez? Andrés. Sí. Votan a Claudio Fermín, votan a Antonio Ledesma, votan a todo Pedro ese Alonso, grupo. Carlos Andrés Pérez. Héctor Alonso López, básicamente. Y en Copey, bueno, también Copey empieza a desmembrarse con la salida de Caldera. Y aparecen fenómenos, yo creo que ahí aparece la antipolítica, aterriza la antipolítica en Venezuela, que ya venía aterrizando en América Latina con la elección de Fujimori en el 90. ¿Se acuerdan de aquel tipo que estaba medio tostado en Ecuador que se llamaba Abdalá Bucarán? Bucaram. Sí. Aterriza en Venezuela con la figura de Irene Sáez y obviamente con la de Chávez. Entonces, yo creo que la pérdida Fíjate de qué antagónico, sustancia de ¿no? los Perdón, partidos Carlos. políticos hace que Fíjate eso qué pase, ¿no? antagónico esas dos imágenes, ¿no? Irene Sáez, alcaldesa de Chacao,
que luego, después de Irene Sáez, creo que vino Leopoldo López. Y una de las Sí, cosas que yo le escuché a Leopoldo en esa época, así en Petit Comité, que decía, nosotros descifrinizamos la alcaldía de Chacao. Y el país realmente no estaba buscando una revolución, el país no estaba buscando un giro a la izquierda, el país de alguna manera lo que estaba buscando era un giro de sistema, o de imagen, o de partido. Lo que había era un de rechazo de los liderazgo partidos políticos. posiblemente. Había un rechazo a los partidos políticos tradicionales, la gente estaba muy desgastada, profundamente desgastada en ese sentido, y ahí es cuando entonces, bueno, viene el golpe de Estado del 92, del 4 de febrero del 92, y luego viene el de 27 de noviembre del 92, el mismo año. Dos intentonas fracasadas, y además que dejan un muy mal sabor de boca porque fueron terriblemente mal organizadas, hasta donde entiendo, aquello fue un desastre, ¿no? El segundo Bueno, sí, el primero no. El primero es el muy bueno. primero estuvo bien organizado, el único que no Sí, sí, coronó sí. fue Chávez, el resto todos los demás militares lograron el Ellos objetivo. terminan moviendo el 70% más o menos de la capacidad de fuego del país. O sea, Sí, desde el punto de vista estratégico, no era malo, no era malo. Lo que pasa es que se les va a Carlos Andrés Pérez. se Pero les bueno, fugó con los Andrés Pérez. hablemos un poco de ese ambiente de la campaña. Miren, yo voy a poner una anécdota para que Pero, ustedes puedan Carlito, desarrollar el tema. Ajá. me gustaría hablar un poquito de la razón, el descrédito de los partidos, porque lo que están hablando ustedes dos, que es el tema de la antipolítica, hay que contextualizarlo al momento. Porque cuando tú hablas de la radicalización de la política, uno se está imaginando que son los 4 o 5 millones de personas que están sin acceso al trabajo, sin acceso a servicios públicos, sin acceso a una cantidad de cosas. Pero lo radical de la elección es que quienes salen a votar en el 98 y le dan la victoria a Chávez, no son justamente la clase menos favorecida, la que no participa en las elecciones, la que está apática completamente, la que no le interesa el proceso electoral porque no ve ninguna solución allí. Pero por otro lado, ves a toda la clase que ha disfrutado todas las prebendas, todos los auxilios, todas las ayudas, subsidios, beneficios sociales, contactos, etcétera, financiamientos públicos, es la que sale a votar por Chávez con un mandato central que lo resume Carlos Andrés Pérez antes de las elecciones en una locución que es muy famosa en las redes sociales. La gente está buscando un vengador que venga a destruir todo lo que hay. Ese es el decreto, el mantra de la sociedad venezolana en la década de los 90, que se cristaliza con Chávez. Entonces había dos visiones concretas. La visión de Irene Sáenz inicialmente, que todos creíamos que era la que queremos una persona distinta, profesional, independiente, que venga a administrar mejor los recursos del país. Y cuando vino Chávez, era otra imagen de venir el vengador anónimo que venía a No, resolver todos los no me problemas. quiero adelantar, pero ¿no les parece que eso sigue pasando en la actualidad? La gente no le gusta algo, lo rompe y quiere algo nuevo, y Eso estamos es más muy, enfocados en romper que en construir, ¿no? Yo creo que esa eso- dinámica nos quedó. eso- sí, 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 eso es muy venezolano en política. Muy venezolano. Y Néstor ha dado un punto súper relevante. Ustedes ven que los candidatos relevantes en aquella elección eran Salas Romer, que venía del proceso de descentralización, no había sido un político de carrera. Salas Romer también es una especie de outsider. O sea, venía de ser un Empresario, es un gobernador, venía de empresario ser un empresario, un opinando. gobernador bueno en Ah, Carabobo. Fuera, Irene, que fuera, venía de fuera ser, o sea, bueno, él era copellano, pero él realmente gobernaba, era era una figura vivido también de como una primer nivel. especie de independiente. Y Sí, estábamos en la época, además, habían varios gobernadores brillando con un perfil bien presidenciable para aquella época, ¿no? Entonces, de ahí surge también la figura de Salas Romer, por haber tenido una gestión, digamos que exitosa en Carabobo. Y bueno, la alcaldía de Chacao era prácticamente una gobernación, de ahí sale también Irene Sáez, ¿no? Pero sí. ¿de dónde sale Chávez? Mira, bueno, sale de la cárcel en el 94 y comienza a hacer campaña, digamos, Lo apoyado saca por Caldera, lo grupúsculos, amnistía ¿no? Caldera. Le hace sobreseimiento de la causa, ¿no? Ni siquiera, no le hace una amnistía porque si le nunca es hacen amnistía no juzgado. hubiese podido hacer, Sí, no hubiese podido ser presidente. Como le sobreseen la causa, es como si no existiera el delito. Y por sí, eso es que puede aspirar a la presidencia. Ok. de acuerdo. Entonces, él entra en el tema, entra en la campaña, como les digo, realmente no era alguien al principio que tenía 1 o 2% de apoyo en las encuestas. Yo creo que el hecho de que Fidel Castro lo reciba en La Habana empieza a mover
a gente de la izquierda, empieza a mover una parte de la votación de la gente que todavía simpatizaba con Castro en aquella época en Venezuela, que no era menor. Y ahí él comienza, yo creo que el gran salto de Chávez es haber sumado a Luis Michelena en su campaña. Yo creo que ese es el parteaguas del tema, porque antes eran Correcto. gente sin ningún tipo de estructura política, con muchas ganas, con un voluntarismo enorme de hacer cosas, pero sin ningún tipo de estructura política. ¿Y a Y quién Luis representaba Michelena Luis era un Michelena? operador político. ¿Qué le Luis aportaba Luis Michelena, Michelena? una experiencia política enorme, el conocimiento de cómo se operaba la política en Venezuela. Luis Michelena fue un operador político de primer nivel durante muchos años. Quizá nuestra generación no lo conocía tanto porque él había salido de la política ya para el momento en que nosotros comenzamos a tener razón en la política, pero Michelena le había quedado, era un zorro viejo de la política. Y Y Miquel, estructuralmente, ¿cómo se conforma los movimientos que apoyan a Chávez? Creo que se hacen el gran polo patriótico, ¿no? En aquel momento, ¿o fue posterior? eso es No, posterior. posterior. Ahí Ujú. fundan el movimiento Quinta República, que es la forma de darle estructura al MBR 200 en forma de partido. El partido, correcto. Y yo no sé si ustedes recuerdan, pero ellos acceden a las instituciones antes incluso de la elección de Chávez, porque Arias Cárdenas, que comienza a acercarse a algunos partidos políticos, gana una elección y pasa a ser gobernador del Zulia. No sé si recuerdan Ese es eso. el primer cargo del chavismo Ese es el primer cargo del chavismo, que si mal no recuerdo apoyado por la causa, no sé si fue por la causa R, eh, ya no recuerdo por quién fue apoyado, pero Arias Cárdenas gana. había la alianza MEP más MIR, esos grupos, ese partido, el Ajá. Partido Comunista. Y yo no sé si ustedes recuerdan que Arias Cárdenas, antes de ser gobernador del Zulia, entra al gobierno de Caldera a administrar el programa de atención materno-infantil. Él y dos comandantes más que luego fallecen en un accidente automovilístico en Francia, que eran también comandantes del golpe de Estado. Entonces ellos empiezan ya a tener contacto con lo que es la gestión política, con lo que es la gestión pública. Ellos pasan a tener un gobernador, aunque formalmente no era de ellos, pero ya comienzan a meterse en el meollo político. Los adopta parte de la causa R, Aristóbulo Isturi, Pablo Medina, que eso eran unos zorros políticos, se empiezan a meter El ahí. PPT. Ajá, el PPT, se divide la causa R, aparece el PPT, que es mucho más cercano a Chávez, Patria para Todos, y ahí comienzan ellos el devenir político, y lo que hay que decir es que Chávez sí hizo algo bien interesante, se recorrió el país. Hablábamos en algún capítulo anterior de los adecos recorriendo el país, de cómo Capriles años después recorre el país y cómo todo el que ha recorrido el país ha terminado cobrando relevancia política. Y Chávez se Ahí hay recorrió dos el país cosas, entero, ¿no? ahí hay dos cosas que hay que recuperar también. Una, recuerden que Caldera fue el que se encargó de la pacificación después de la guerrilla en Venezuela, en el año 70 y algo, 71, cuando se disuelve la lucha armada en Venezuela, o en principio se hace a nivel oficial, partidos como el MIR, el MAS, etcétera, se institucionalizan. Y además se incorpora, de eso forma parte Chávez, una cuota política de la izquierda radical en las Fuerzas Armadas, en los sindicatos, en las universidades, en todos lados. Entonces hay un nido de pensamiento socialista o de izquierda, comunista, en las universidades venezolanas, que ha tenido acceso a becas, a cargos, etcétera, todos los beneficios de Cuando la se Cuarta metían en República. problemas siempre contaban con Caldera para que los ayudara, ¿no? Porque Entonces cuando Caldera Caldera vino tiene el con ese poder mismo en su primer gobierno, él amnistía, creo también, o no sé bajo qué amnistía, ahí hay una causa. amnistía. Pero es muy curioso porque hay una anécdota de Teodoro Pekov y el otro personaje del MAS, que era el señor, ay no, Pompeyo se me Márquez. El Pompeyo Pompeyo Márquez. Márquez, Pompeyo Márquez, estaban exactamente. presos y los carajos organizaron un escape, y aquel escape así de película, justamente en el mismo momento. Los tipos logran escaparse justamente en el mismo momento que Caldera les está firmando la Se vaina, escapan ¿no? Entonces, del cuartel San Carlos. se escapan y dice, Es pero ya va, pero es icónico que eso. aquí tienes la libertad firmada y tal, y los tipos, ah, corre, güey. Entonces, es Está bien, curioso entonces eso. claro, se unen esas circunstancias y eso va instrumentalizando ese camino, ese periplo que Chávez tiene por toda Venezuela. Pero voy a recordar que después de que Chávez hace esas dos vueltas al país, no cuenta con más de 5% de popularidad al nivel de las encuestas Estaba presidenciales. arriba ¿Por qué Irene razón? Sáez. Porque está Irene Sáez allí. Entonces,
cuando se desdobla la cosa y empieza más a orientarse un poco sobre dónde el viento que recibió Chávez, ¿cuál fue? Irene Sáez era imbatible como ganadora. Y estaba el fenómeno de que ella era una candidata independiente, aunque estaba afín a Copey, por ejemplo, porque es una creación de Enrique Mendoza. Pero no tenía el apoyo oficial. No tenía estructura, ella como partido, ¿no? Era una figura independiente. Tenía su propio partido, creo. Y detrás estaba Diego Bautista Urbaneja y algunos temas, Sí, pero no había una organicidad, ni había esa idea de recorrer el país como la tenía, por ejemplo, lo que estaba haciendo Chávez. Pero sí tenía el apoyo indirecto de Copey. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Irene tenía 70 y algo % de popularidad en las encuestas presidenciales, pero recibe oficialmente por canal de Enrique Mendoza el apoyo de Copey. En ese momento cae al 22% de popularidad, se desploma completamente y deja huérfanos al 80% de los electores que no tenían para dónde correr. Bueno, básicamente, entonces podemos concluir que el electorado venezolano no sabía lo que quería, pero sí sabía lo que no quería. Exactamente. Exacto. El abrazo de la muerte, el abrazo de Copey, ¿no? Eso impulsa a Chávez a un 12% de popularidad. Y ¿cómo se llama? El clavo en el ataúd de Irene fue cuando recibe el apoyo de Acción Democrática y entonces baja al 12% de popularidad. Y allí es donde entonces empieza a generarse y sale la candidatura de Alfaro. No solo la de Alfaro. Le quitan la candidatura a Alfaro para dársela a ella. Aquello fue un carnaval de pifias, ¿no? Eso fue una cosa, pero pifia tras pifia. La de Salas Yo lo tengo anotado. La candidatura de Salas Romer es la que sale. Ajá. Yo lo tengo anotado aquí en mi... Yo creo que hay que leerlo, porque pasaron tantas cosas en un momento tan corto que uno se pierde un poquito Sí. Pero entonces, ¿qué pasa allí? Ajá, dime, Carlos. En mis notas lo que tengo es los partidos políticos bloquean. Lo que ocurre es, y el candidato de Acción Democrática es Alfarucero. Que yo me acuerdo, yo hablaba con mi papá en esa época que era de ECO, y mi papá me decía, que va a ganar Alfaro porque nosotros tenemos la maquinaria. Ellos estaban convencidos de que la maquinaria podía hacer que Alfaro subiera del 2% que tenía. Y Irene, yo no recordaba eso, Néstor, que contabas, tiene el apoyo de Copey. Los tipos se empiezan a dar cuenta que las encuestas muestran que Chávez viene subiendo y le quitan la candidatura a ellos dos. AD le quita la candidatura a Alfaro y se la da a Salas Romer. En ese momento no, fíjate el salto que hay, porque no hay nada oficial. Es que AD respalda informalmente a Irene Sáez, ya después de que Copey lo dio, como 2 meses después de que Copey la apoyó, y ahí se desploma, y ahí cuando tienen esa realidad, sin que eso es como 1 año antes de las elecciones, 2 años antes de las elecciones, ahí es cuando empiezan a tener la necesidad de construir porque saben que nadie va a votar por ellos si no tienen candidato propio. Exacto. Entonces, yo sé que al final sale Alfarucero del tema, que me acuerdo que hasta le cerraron la oficina con candado y no pudo sacar los temas personales que tenía. Spoiler alert, Mosqueira. Exacto. Alfarucero, el caudillo, le decían en AD. El caudillo. Sacan a Irene, los partidos tradicionales terminan apoyando a última hora a través, me acuerdo que firmaron un documento y todo a Salas Romer, y eso termina salpicando también a Salas Romer. Pero termina bajando en las encuestas. Claro, yo quería dejar un camino intermedio que hay ahí que recorrer, porque antes de llegar a ese punto, por eso le dije yo lo de spoiler alert. ¿Qué pasa cuando Chávez llega al 12% de popularidad, que ya tiene ese recorrido nacional, que tiene la estructura a nivel de las universidades, etcétera? Resulta que ahí es donde empieza a confluir, a alinearse los astros políticos y económicos con Chávez. A lo que se ve el desplome de Irene Sáez, a lo que se ve la elevación de la candidatura de Chávez, empieza Michelena a hacer una especie de manejo de su campaña, y Chávez se convierte nada más y nada menos que en el candidato de las élites económicas del país, en los candidatos de los amos del Valle, el punto, de los dueños del sistema financiero venezolano, de una cantidad de... Entonces ahí se empieza a amalgamar una cantidad de intereses. Mira, solo hay forma de ponerle aplausos a Néstor por haber dicho esto que acaba de decir. Vamos a ver, porque esa vaina es el quid del asunto. Tú acabas de dar... Todo lo que hemos grabado valió para que tú dijeras esto que acabas de decir, porque eso es el quid del asunto.
Lo que tú acabas de decir es lo más importante para mí. Porque Chávez ahí tiene sustento económico. Y ahí te dejo para que termines la idea. Y eso lo sabe uno, porque gente que uno conoce, Chávez empieza a utilizar trajes de $5,000 en las alocuciones, empieza a viajar en avión para todos lados, cambia completamente el estilo de la campaña de Chávez. Entonces, porque aquí yo creo que el tema central del proceso de la candidatura de Chávez es que hay un mito, que Chávez es el gran candidato invencible, y resulta que los números dicen algo completamente contrario. Chávez ha sido el candidato, quizás, que históricamente en la política venezolana ha recibido el financiamiento más grande. Yo no puedo cuantificar porque no es cuantificable. Pero por ese financiamiento de esa candidatura estuvieron a punto de caer presos dirigentes bancarios en España. Cuando el grupo, por ejemplo, Santander y el grupo Bilbao Vizcaya terminaron siendo los dueños y administradores de la gran banca venezolana y que hicieron una cantidad de dinero enorme durante los primeros 10 y 15 años de la revolución, cuando no había manera de ganar sino a través de la venta de bonos y del tesoro y de todas esas operaciones financieras que el gobierno hizo para compensar a la banca por la incapacidad de generar ingresos propios. Entonces, ahí se ve la confusión. Empieza a ver, la banca internacional financia a Chávez. Los amos del Valle, en su mayoría, financian a Chávez. Es decir, ese reconcomio por la privatización de las empresas, ese proyecto que no le gusta, ya Venezuela había logrado cambiar una cantidad de esquemas administrativos y eso no le está conviniendo a esos grupos de poder. Y se suma entonces con el proceso político de desgaste de los partidos, se suma con la consolidación que hace Chávez y Michelena de todos esos microgrupos y los aglutina, los desaparece prácticamente y los conforma en el movimiento Quinta República. Los medios de comunicación y los medios de comunicación que tienen un papel que nadie, yo no he visto que se haya explicado de esta manera. El medio de comunicación o la comunicación pública, cuando tú no quieres que una persona se proyecte políticamente y tú ves que habla mal de alguien y hazlo famoso. Entonces resulta que cuando empezaron a hablar mal de Chávez, Chávez empezó a subir de 12, 14, 15, 16, 17. Si el verdadero objetivo de los medios de comunicación hubiese sido acallar o atacar a Chávez, hubiese habido un silencio absoluto sobre Chávez en la prensa. Y es todo lo contrario. Es cuando más frecuente se hace el tema de Chávez en la prensa y cuando más, perdonen la palabra, cuando más mierda le echa la prensa pública, la prensa a Chávez. Obviamente, eso va elevando, entonces se van sumando una cantidad de factores. Pero fíjate la otra cosa, cuando sale Sara Romer. Incluso fíjate, la misma telenovela esta Por estas calles. Por estas calles. Duró 2 años nada más y nada menos y era así como dándole durísimo a la democracia absoluta al sistema, al partidismo y a lo que estaba pasando. El escritor es Ibsen Martínez, ¿no? Que ha pedido perdón Ibsen Martínez. Yo lo he visto haciendo un mea culpa varias veces de que sigue. Pero fíjate, mea culpa que no quiso hacer Marcel Granier, ¿no? Por cierto. Sí. Es que mira, detrás de los medios de comunicación está lo que dice Néstor. Son los mismos grupos económicos de los amos del Valle. Solo que esa es la expresión de esa parte de sus capitales que tienen que ver con los medios de comunicación. Y decía hace 10 minutos atrás el tema de por qué no le poníamos aplausos a Néstor, porque es que en realidad eso cierra el círculo. Porque ahí es donde se dan cuenta los poderes económicos, la élite económica. Ahí está. Ahí es donde se da cuenta. Pero reaccionó conmigo. Bueno, recibido. Mira, ahí es donde se da cuenta la élite económica venezolana y dicen: tenemos el portaaviones que hemos pasado 40 años buscando para volver a tener el poder político que los adecos nos quitaron. Aquí está, este es el tipo. Y le vamos a meter plata, pero por todas partes para que este tipo gane las elecciones. Carlos, pero es un grupo que tiene una orientación moral distinta, porque los abuelos de ellos, cuando negociaron la centralización del poder con con Gómez, y cuando apoyaron a Medina Angarita, resulta que su proyecto era hacer un país que tuviera una sustancia, una cohesión nacional, que hubiese un crecimiento, que fuera un ejemplo de país. En cambio, en este caso, la coalición se hace es para impedir que haya democratización en la economía venezolana. Claro, la apertura económica. O sea, fíjate los contrastes que hay en Venezuela en esa década. Mientras que en Venezuela se aplican todos los cambios necesarios para que Venezuela esté lista para una etapa de crecimiento espantosamente grande, como vino después con los precios del petróleo en la primera década del 2000. Mientras eso se hace exitosamente, con una inflación acumulada de 1.300% aproximadamente en 10 años,
El resto de América Latina no había hecho ninguno de esos ajustes y había sufrido inflaciones de más del 15 y el 20.000%. Sí, sí, sí. Entonces, lo que ocurría en Venezuela era que todo ese proceso de liberalización de la economía y todo ocurrió de manera heterogénea, inducida por estos cambios legales, pero no fue proyecto de una lucha social ni de un proyecto económico detrás de esa vaina. Entonces resulta que tú tenías a todos los empresarios que habían surgido en los años 70 con los subsidios, haciendo dinero ahora porque había una economía libre, podían inventar los negocios que les diera la gana, manejaban los dólares como les daba la gana porque había una economía completamente abierta, pero no había una cohesión político-social de todas esas élites. Y Pero ellos las mismos, élites pero las élites anteriores, las élites tradicionales de 200 y 300 años de Venezuela, sí lo estaban. Y estaban molestas por todo este proceso que les estaba arrancando el poder. claro, Eso es lo que estaba claro, pasando en claro. Venezuela. Lo que dice es muy cierto. Ellos mismos tienen el miedo de tener que enfrentarse a una economía abierta. O sea, el pavor que les daba eso era impresionante. Entonces, digamos, ahí consiguen a Chávez, como tú dices, yo no recordaba eso de cómo fue subiendo las encuestas y en qué momento se da el punto de quiebre donde los amos del Valle dicen, este es el tipo, este es el tipo que hemos estado buscando. Y por otro lado empieza, y ahí va a dejar Reyes, que yo estoy seguro que tú tienes algo bastante que decir en eso, el loqueteo, como digo yo, de los partidos tradicionales. Ahí empiezan como pollo sin cabeza, caminar para acá, para allá, sin saber qué Mira, hacer. yo en este momento voy a narrarlo desde el punto de vista de mi experiencia, porque yo en ese momento yo participaba en el movimiento juvenil de Acción Democrática en Mérida. Y a nosotros nos tocó ponernos la franela al farucero, pero lo que se percibía dentro del partido AD, de lo que uno veía ahí de los ADECos tradicionales y no tradicionales, es que había un rechazo absoluto por la figura de Alfaro Cero, que siempre había sido un operador político, digamos, de detrás de cámaras. Él Sí, siempre manejó Segunda, los hilos, pero nunca el había hombre sido duro de una Acción figura Democrática. conocida. De hecho, muy buena parte de la gente no lo conocía. Y bueno, él se impone como candidato y me acuerdo que yo, por ejemplo, en Mérida se hizo una movilización masiva de adecos de todo el estado y se llenó la Plaza de Toros con William Dávila, además que era gobernador en ese momento, con un nivel de popularidad muy alto. Y bueno, recuerdo que luego una foto de Alfaro y William en el estrado adeco con toda la Plaza Bolívar detrás llena. eh, y luego algún personaje de Caracas nos dijo, mira, Alfaro tiene esa foto con William en un portarretrato de su despacho en Caracas. Y luego es William Dávila, uno de los que participa, junto con otros gobernadores. Creo que estaba el cura Calderón en el La Táchira, Alianza Copea D. Sí. en una alianza Copella para quitarle el apoyo de esos Alfaro partidos a Alfaro y a Irene. y, y a Irene. Y es cuando entonces, como una semana, 2 semanas antes de la elección, pegan el salto y empiezan a apoyar todos a Sí, Salas Romer. a Entonces Salas Romer. se convirtió, digamos, lo que se buscaba era una polarización de los votos entre Chávez, que estaba planteado, que todo el mundo decía que era como el diálogo que venía a desmontarlo A todo. freírle la cabeza a los adecos en aceite, ¿te acuerdas? Pues, fíjate, y que Chávez, uno Correcto. de los gestos Ajá. de Chávez que yo lo vi pasar así, nunca se me va a olvidar, la primera vez que lo vi, fue pasando una camioneta por el centro de Mérida y el tipo iba haciendo así y que le iba a freír Como la en aceite y motosierra de tal. Milei. Ajá, la motosierra de Milei de esa La época. motosierra de Milei y bueno, aquello que hablamos el otro día, que mientras más lejos están de ser electos, Electos. más locuras dicen. Lo que pasa es que lo de Chávez fue una cosa así como de 1% al 60-70% en cuestión de ¿qué? De 3 meses, Como la 4 espuma. meses. Sí, Como la Ahora, sí, espuma. sí. recuperando ese tema justamente, fíjense ustedes. Entonces, ¿te acuerdas que hemos hablado en el programa pasado de que la centralización era para aplacar un poco el hecho de que cada gobernador, cada presidente de estado se sentía presidenciable y entonces era una amenaza para el gobierno central? Fíjate, el efecto político cuando se hizo la descentralización fue el mismo. ¿Cuáles fueron los mejores candidatos que venían cuando ya los habías probado como gobernadores y eran buenos gobernadores y tú los querías después como presidente? Porque antes no sabíamos, escogíamos un presidente pero no sabíamos cómo era.
Ahora estamos tratando de escoger un presidente viendo el palmarés político, cómo lo Por hizo como gestión. gobernador. Entonces tú veías gobernadores de Zulia, de Miranda, de Aragua, de Mérida, de Táchira, de Nueva Esparta, de Lara. Eran las cabezas porque habían logrado transformar sus estados y habían logrado aprovechar ese proceso descentralizador, y los cambios eran radicales. En el Zulia, por ejemplo, que era el peor país sanitariamente del Peor estado. estado, Pero estaba. del país, en menos de 15 años estaba en la cúspide de todos los valores de agua potable, de médicos, de enfermeras, de ambulatorios, Sí. de carreteras asfaltadas, de escuelas, o sea, era una cosa impresionante. En la época en que había menos dinero petrolero en todo el país. Sí, sí, sí. El nivel de gestión se eleva enormemente con la descentralización y la aparición de los alcaldes y los Claro, lo que gobernadores. pasa es que Entonces, ya Eso, era una gestión más cerca de la gente. sí. El político realmente sabía lo que necesitaba la gente. Pero imagínate tú, una persona en Caracas que decidía dónde hacer una escuela en Santa Cruz de Mora, un pueblo del interior de que Mérida. O sea, decidía quién era el gobernador tuyo. que Sí. decidía quién era Y el Reyes, gobernador. yo voy a completar tu frase. Era una gestión más cerca de la gente y más lejos de del aparato de los partidos. Y eso los partidos políticos tradicionales no lo perdonaron. O sea, se le Pero es quitó al que, CEN de Acción Democrática y se le quitó al equivalente en COPEI la Es que posibilidad los de partidos elegir políticos quiénes eran tradicionales yo creo que presidenciables y fue quiénes no. el alto mando de los partidos en Caracas. Digamos que el centralismo. Eso también yo pienso que tiene mucho que ver en esa época y en muchas otras épocas, incluso en la actual, cómo se percibe también el caraqueño y cómo percibe el caraqueño el país como un ente, como un país entero, lleno de estados y de realidades distintas, y cómo el caraqueño percibe aquello, ¿no? Porque entonces podemos estar, tú hablas de los partidos tradicionales, pero yo creo que los partidos tradicionales en el interior estaban encantados. Los gobernadores, como decían ustedes hace rato, estaban todos mirando se estaban creyendo el cuento de que de poder De llegar a la ser silla presidentes, presidencial, para allá porque es que vamos, para allá vamos. tenían casi todos una gestión impecable, los estados se estaban desarrollando y estaban muy cerca de la gente y tenían un nivel de popularidad altísimo. Entonces, claro, eso no gustaba a Caracas, al centralismo, ¿no? Para nada. Y al egocentrismo de alguna manera que se puede vivir desde ciertos aspectos, ¿no? claro, Yo creo entonces que eso es viene, importante. viene esa figura de Salas Romer a ocupar ese. Entonces hay una dicotomía. Por un lado tienes la prueba de un buen administrador, la prueba de un buen gerente que puede llegar a ser presidente del país, y obviamente es el que gana la mayoría en las encuestas. Salas Romer, cuando sale a su candidatura, le gana a Chávez inicialmente, se posiciona delante de Chávez, y es Chávez el que tiene que empezar a pelear para alcanzar a Salas Romer en las encuestas. Entonces resulta que ahí es donde tú ves que eso de que Chávez era un gran candidato, que fue abrumador, que nadie podía contra él, todo lo contrario. Tuvieron que gastar una enorme cantidad de dinero, influir los medios de comunicación profundamente, básicamente desestimaban lo de Salas Romer, porque era una cosa natural que fuera una persona como Salas Romer, con un discurso más conciliador, más de honestidad, de transparencia administrativa, o sea, todos los valores de la clase media supuestamente. Pero por otro lado, estaba la necesidad de poner al vengador, ¿ok? ¿Quién va a venir aquí a destruir todo lo que había? Y en las familias de nosotros había gente. Había gente que Un decía, montón. no, me gusta mucho Salarromo porque es un buen administrador, porque creo que lo va a hacer bien, pero la mayoría era, no, el país está destruido, esto se tiene que volver mierda, esto se tiene que acabar, esto tiene que tocar fondo, porque si esto no toca fondo, Ese era el y a mí discurso, esas eran las palabras Y lo textuales que yo decía, recuerdo. y lo decía Reyes en un programa previo. ¿Qué vamos a destruir si aquí todo está destruido? Aquí no queda nada por joder porque ya lo jodieron los Adecos y los copellanos. Dice, exactamente. impresionante cómo la gente entraba en esa dinámica. Y yo creo que Entonces, yo no sé qué opinas tú, Néstor y Reyes, para mí el clavo final en el ataúd de la democracia lo clavan los mismos partidos políticos tradicionales cuando en el último acto de desespero separan las elecciones de gobernadores y alcaldes de las presidenciales. Iban a hacer las dos en diciembre, dicen, si eso pasa en diciembre, Chávez nos va a pasar por encima con el portaaviones y nos va a meter todas las gobernaciones y las alcaldías. Adelantémoslos a noviembre. Yo me acuerdo que en mi familia eso fue una indignación brutal. Y hubo gente que dijo, yo no iba a votar por este tipo, pero ahora solo por joder voy a votarle. ¿Hasta Porque esa cuándo, vaina que no? El hicieron de hartazgo separar, total. ¿hasta cuándo van a hacer esto? Yo creo que ahí fue donde termina de morir la Pero cosa. entonces, pero es que hubo un esfuerzo comunicacional por dos lados. Uno, desacreditando completamente a los partidos políticos.
Yo le decía a Reyes que el discurso, hace unos años que hablamos, le decía, mira, eso es como que haya un asesino en un apartamento, un edificio, y tú termines concluyendo que todos los de ese edificio son unos asesinos. Entonces, a los partidos les pasó eso. Había irregularidades, había ladrones, había corruptos, había gente de tal, pero no eran la mayoría. La mayoría de la gente de los partidos políticos eran tremendas personas, de cualquier partido político. Eran personas luchadoras, interesadas por el desarrollo de las comunidades, personas con honestidad, con probidad, pero la imagen que tenían los partidos y los principales gobernantes era terrible. Pero no solo la imagen, Néstor. Yo creo que también había, yo lo hablaba en el episodio anterior, había una desconexión muy grande entre el ego y el manejo del poder de la gente que lograba acceder a una alcaldía, a una gobernación, a un ministerio. Había una desconexión muy grande de comunicación, sobre todo. Parecía que aquellos eran dioses, los gobernadores, los Sí, diputados, eran dioses. Yo me acuerdo que caminaban sí, sí, sí. con aquella determinación El caballo blanco se de dirigían a la gente Salarrompe. con Exacto. desprecio y con una actitud muy sobrada. Eso también colaboraba. O sea, había gente valiosa y sobre todo que tenían unas estructuras que estaban muy bien organizadas y el país no está tan jodido como puede estar ahora. Pero había una desconexión y había un Sí. rechazo mutuo. Había un maltrato de parte y parte, pero sobre todo de la gente que tenía poder, así como que, mira, yo soy diputado aquí, no va a pasar nada, aquí no hay nada que nos pueda destruir, nosotros somos los arrechos. No caminaban, levitaban. 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 Ellos Ahora, estaban para, Y, para, en la y nube. comunicacionalmente no se puede negar que era una de las cosas, porque, digamos, tampoco fue que Chávez no contribuyó a su claro, victoria. O sea, obviamente, el sí, tipo carismático, comunicacionalmente era un tipo muy carismático y muy muy cercano. carismático. Sí, Y sí, yo sí. creo que eso que tú acabas de poner sobre la mesa, Reyes, de la distancia que había en el trato con los políticos, que la mitad de las vainas que decían uno no las entendía No porque las eran entendí, súper rebuscadas exactamente. el lenguaje. Llega este tipo que habla de una manera llana, sencilla, pintoresca, pero muy, muy, muy popular y se los metió en el bolsillo. Y Y Vuelve a se los Chávez metió conectar, a interpretó, a la clase conectar un media, político a con la la clase gente. media. ok, pero Chávez Sí. interpretó no solamente a la clase menos favorecida, la menos educada, la que tenía menos capital social, bajo ese discurso, porque él hablaba en términos muy llanos y utilizaba palabras que eran muy de registro bastante cercano a la gente que tenía menos acceso a la salud, a la educación, al trabajo, una cantidad de cosas. Y eso fue un capital muy importante, porque es un tipo que aunque es un ignorante como estadista, porque obviamente lo demostró en su gobierno, el tipo no tenía ni idea de lo que era un Ustedes Estado. Una capacidad de gestión. recuerdan de la época de Chávez que lo que hacía eran citas. Como dijo Rousseau, como dijo Montesquieu, ¿se Exacto. acuerdan de eso? Sí, sí, Luego ya sí, lo sí, Se corrigió, no lo leía dijo 10 más. páginas de un libro y Pero era una vaina así después como Yo, que, mira, mete esta cita para que la gente piense que tú eres un que tipo, tú te leíste exacto. todo que eso. tú estás leído, sí. Yo de las cosas que hubiese añorado es que Chávez hubiese tenido un poco más de formación, la de Arias Cárdenas o de cualquier otra persona de su grupo, porque seguramente hubiese hecho algo distinto con el país. Bueno, Chávez y el 80% de los eh, empleados públicos y gente con representación de cargos públicos, porque si algo pasó, sobre todo en la década de los 80, fue la sociedad civil y sobre todo aquello que hablábamos de toda esta gente que se benefició de las becas Gran Marical de Ayacucho, se educaron en las universidades que se habían estado desarrollando y la gente desprecia por completo, la gente se graduaba y luego despreciaba el sistema y los partidos políticos. Decían, Sí, participar en un partido político, es un nido de ratas. O sea, entonces, de alguna manera, Terrible, terrible. eso por un lado se llenó, se enquistó, se incrustó, se incrustaron ahí unas pequeñas mafias dentro de los partidos políticos tradicionales y por ende dentro del Estado y luego también, pues bueno, un descuido de la sociedad civil que en vez de entrar a luchar esos espacios, lo que hizo fue abandonarlo. Entonces lo común quedó en manos de gente con un nivel muy bajo, ¿no? Y eso se notaba en las gestiones, Sí. aunque bueno, como decíamos, todo mejoró considerablemente con el tema de la descentralización y las elecciones regionales. Pero mira, llegamos al día de las elecciones de Chávez. ¿Cuál fue, bueno, cuál fue el ajá, remate, la recta final, o sea, como dicen en el hipismo, ¿no? Llegaron a la recta final, cabeza a cabeza, nariz a nariz, Chávez y Salas Roma, y tenían guardado en la gaveta la candidatura de Alfaro Cero, justamente. Ahora, ya con la experiencia de Irene, se sabía que el que recibiera el apoyo oficial de COPEI o de AD
se iba a Moría. sepultar políticamente porque nadie quería saber nada de eso. Obviamente, lo ideal hubiese sido que Salas Romer hubiese dicho muchas gracias, pero a mí no me hace falta la candidatura de ustedes, porque el país está interpretado de otra manera, creo que aquí hay un cambio, hay dos cambios posibles, el cambio Chávez, el cambio mío, pero su formación, sus antecedentes democráticos y políticos lo llevaron a aceptar esa candidatura y se la dieron un mes antes, o creo que fue 20 y pico días Eso antes. fue un consejo de 20 frijolito. Eso fue ¿Cómo, frijolito que lo llevó cómo, a eso. Por cómo eso. estaban las encuestas en ese momento? Resulta que Chávez y Salas Romer venían prácticamente empatados, con una ventaja para Salas Romer, pero había 11% de personas que no sabían por quién iban a votar en las encuestas. Los niní, la primera vez que aparecieron los niní. ¿Se acuerdan Sí. ustedes? Ahí fue que se acuñó el término niní, que no votaban ni por uno ni por otro. Resulta que una gran mayoría de esos niní, si se va a retrotraer a las encuestas también, eran de Acción Democrática, porque estaban, no se identificaban con la candidatura de Alfaro Cero, porque si no hubiese tenido más de 2% o 3% de la candidatura, pero no se identificaban con más nada. Pero fíjate lo cómico, una de las grandes cosas que utilizan como justificación muchos de esos adecos que votaron finalmente por Chávez es que les indignó la manera en cómo trataron al Farucero, como Sí, eso abandonaron al Farucero a última hora. Entonces, fue son los dos terrible. elementos. Yo diría tres elementos fundamentales. Uno, cómo le tiran el pescado muerto a Salas Romer en la línea final, cuando ya va cabeza a cabeza con Chávez, le tiran un plomo en la silla para que pese el doble de lo que pesaba cuando estaba en la carretera al final ya. En segundo lugar, la gente que en Venezuela ha recibido mayores privilegios es la gente que tiene el mantra ese de vamos a acabar con todo. Mm. Y tercero, tienes a un candidato que es muy carismático, de buena lengua para la gente en el popular, pero que está apoyado además por los intereses económicos más rancios y más conservadores que se puede hablar en Venezuela. Entonces, así llegamos a la recta final. 15 días antes ningún encuestador se podía decir nada porque esa era la última foto que habían tomado. Chávez y Salas La Hay Romer. veda, otro, hay había otro una veda. factor, Néstor. Hay otro factor. Hablemos del clientelismo. Había muchísima gente que dependía de las subvenciones de alguna manera, públicamente estaba afiliada a algún partido político y cuando venían a encuestarlos no se atrevían a decir que no iban a votar por AD. De hecho, buena parte de esa operación Galope, que era la operación de movilización de la maquinaria DECA, la gente se montó en esos buses y le dieron su comidita y le dieron su cosa y los enamoraron para que votara por Acción Democrática o para que votaran por Salas Romer en este caso. Y la gente usó todo eso y llegó y a la hora de Votar por votar, como Chávez. el voto era secreto, la gente les dio el voto a Chávez. Pero entonces, bueno, nosotros estamos ahí, el coordinador de aquella sala situacional era mi amigo Jim Morantes, que aprovecho de mandarle un saludo, está muy activo por ahí en las redes últimamente. Y nos distribuimos las horas. A mí me tocó abrir y me tocaba cerrar, que era lo más difícil porque llegar como a partir de las 6, 7 de la El tarde. cómputo de las Nos actas. íbamos a ver en la sala situacional para nosotros recibir los cómputos de todas las mesas electorales y empezar de alguna manera a organizar toda esa información para saber cuáles eran los resultados en Mérida y eso luego se pasaba a la sala situacional nacional. Bueno, yo me estaba preparando para subir, ya había un ambiente muy raro, me acuerdo que perfectamente esa tarde, y me llamó Jim y me dijo, no suba que aquí nos metieron una paliza descomunal. No vamos a abrir la sala situacional, no va a pasar nada. Chávez nos dio una revolcada monumental. Revolcada es 50 y esta, tanto. es la parte 54, ¿no? 55, casi 53 tanto, 55%. 54. Sí. Ah, 54 contra 47, 46 y algo de Salas Gana por 6 Romer. puntos. Gana 6%. La diferencia eran 6 puntos y medio. Pero lo más importante es esto, 48%, 44% de los electores no fueron a votar. Sí. Hay una Entonces, extensión grandísima. hay una abstención grandísima. Y estamos hablando, fíjate, la interpretación del momento postelectoral. Cuando Chávez gana las elecciones y hacen una encuesta a los días de cuándo es la aceptación, porque lo que se mide después de un presidente es si la gente lo acepta como presidente, si está dispuesto a dejarlo gobernar o a aceptarlo como líder presidencial. Hacer la oposición. 78% de la gente tenía de apoyo Aceptación. Chávez, de aceptación en el sentido de que, ok, ganó las elecciones, vamos a ver qué va a hacer.
Pero Bueno, antes porque es de que eso, además él al principio tuvo un discurso sumamente elevado, conciliador, todo aquello de que voy a freírlos tal, dijo, no, no, mira, yo voy a entregar en tanto tiempo, voy a llamar a todo era el un doble mundo. discurso siempre. Siempre tuvo un doble No, discurso. y además que una de las primeras acciones que hace cuando es electo, cuando ya toma posesión, es quitarle toda la seguridad de la DICIP a los senadores, diputados, no sé qué, que tenía. Yo me acuerdo que publicaron una lista de los senadores y diputados de Acción Democrática que tenían seguridad de la DICIP y cómo les habían quitado toda esa gente. Yo me acuerdo que eso fue un boom, esa noticia fue además publicada en los medios en primera plana. Se acaba la burocracia de diputados, senadores, concejales, se les quita la seguridad. Claro, O sea, eran medidas bien eso la gente lo efectivas. celebraba, ¿no? La gente Claro, claro, claro. Con la Claro, desconexión que claro. había. Claro, Sí, pero sí. vuelvo a decir, a pesar de que esa fue la distribución de las elecciones, recordemos lo siguiente, que se demostró a los años cuando se hicieron una cantidad de cosas. 3 millones de venezolanos no tenían identidad en ese Sí, no tenía momento. ni cédula. No tenían ni cédula y muchos no tenían partida de nacimiento. Esa era la realidad de muchos elementos como eso. Entonces, no solamente es que se está interpretando en las elecciones eso, se está interpretando una cantidad de gente que estaba por fuera, pero lo que uno siente como contraste es que la gente que ha debido defender lo que había logrado, que ha debido decir, este es el camino, vamos por el camino de la democracia, porque Chávez obviamente que ofrecía un camino distinto al de la democracia. En eso sí fue claro él en las conversaciones de círculo cerrado, el petit comité que él tenía. Públicamente lo obligaron a decir que Cuba era una dictadura, de que él pensaba que la democracia era muy importante, que él iba a entregar el poder a los 5 años, todas esas Moderaron cosas. el discurso. Moderaron el discurso, pero sabíamos que todo era una, pues, Sí. una Ojo, pantomima. yo también creo que había, y eso lo vamos a discutir seguramente en un programa posterior, sí había un chavismo democrático, no encarnado por Chávez, pero sí había una fracción de aquel MBR, recuerdan que era la gente que gravitaba en torno a Miquelena, se acuerdan de aquel tipo que se llamaba Alejandro Armas, Ernesto Alvarenga, ese grupo de gente que no venía del 4 de febrero, sino que eran liderazgos políticos de izquierda, moderaba un poco la situación. Que por cierto, esa mucha gente moderación del se MAS, rompe en el golpe de Estado mucha del gente del MAS. 2002. Eso te iba a decir, eso es un tema de, eso es harina de otro Leopoldo costal, porque lo Pucci y vamos toda a ir esta gente. hablando en ese Ajá. sentido. Mira, Yo, entonces yo también recupero eso. vamos a hacer un poco de estos dos Sí, episodios últimos, que es el por qué llega Chávez y cómo llega Chávez al poder. Entonces, bueno, hemos hablado de la Venezuela de la Cuarta República, qué pasó allí, los distintos elementos y factores de la sociedad, de la política, de la parte económica. Ahora llegamos a esta parte electoral, de alguna manera hemos relatado, hemos narrado cómo explotó y por qué la candidatura de Chávez, quiénes fueron sus apoyos, los principales errores de los partidos tradicionales, y luego pues ya hemos llegado incluso a hablar del tema del día de las elecciones. Entonces, aquí se abre ya una nueva etapa en Venezuela, empezamos a hablar ya de la Quinta República, eh, han pasado muchísimas cosas, hay demasiados puntos en esta historia desde el año 98 sí, sí, sí. ahora que vale la pena que nos vayamos parando en cada uno de esos puntos para hablarlo, como hemos Claro. hablado hasta ahora, De acuerdo. de la llegada del chavismo al poder. La constituyente, el golpe de Estado, Sí. el Las referéndum elecciones parlamentarias de revocatorio, Porque, 2005, cuando no las elecciones, participamos. la Y por qué enmienda. nosotros sí. estamos haciendo todo esto? Porque es que están pasando cosas todavía en la actualidad. Esto está vivo, esto está absolutamente vivo. Vemos Sí, como activistas y como ciudadanos y como personas que vemos y nos ocupamos un poco de pensar en el hecho político venezolano, vemos cómo se siguen cometiendo errores, cómo seguimos de alguna manera en círculos viciosos con actitudes y con repitiendo discursos, la incluso historia, los repitiendo la fracasos. Sí, historia. Entonces es importante como mirar un poquito para atrás y decir, epa, ¿se acuerdan de esto? Pues mira, entonces fundamental. es un poco la misión que nosotros tenemos. Ya nosotros vamos a ir cerrando este episodio. Vamos entonces a anunciar a través de nuestras redes sociales, que recordamos es @La Vaina Nostra Podcast y La Vaina Nostra Podcast en YouTube y en Spotify, para que nos sigan y vamos a ir anunciando entonces cuáles serían los próximos temas que, como les dije, vamos a hacer Muy un bien. recorrido en toda la historia y en todo el devenir político y social de Venezuela desde el 98 hasta estos días. Si acaban de pasar, para ponernos un poco en contexto de la actualidad,
acaban de ocurrir las elecciones hace una semana, fueron las elecciones primarias de la oposición, en la cual María Corina Machado llegó se hizo con más del 90% de los votos. Eso lo vamos a ir hablando y analizando los tres cuando sea oportuno, cuando pasen las suficientes cosas como para que nosotros podamos decir, epa, vamos a conectarnos un momentico para hablar a través de esta ramita que tiene la Vaina Nostra, que se llama Venezuela Today, que es, digamos, la Vaina Nostra, pero analizando la actualidad, ¿no? Porque no queríamos mezclar las dos cosas. Entonces, Sí. Muy bien. Esta vez me invitan, por favor. Sí, siempre. Lo que pasa es que en el último, Néstor lo mandaron a cocinar, entonces... Sí. La Pero mira, ropa, puedes hacer el podcast cocinar, cocinando y así entonces también le das algunas recetas. bueno, es una buena opción. Néstor es un gran chef. Néstor es un gran chef. Qué bueno. Entonces, bueno, pues bueno saber. que nos sigan por favor en las redes sociales. Vamos a ir anunciando nuestros próximos capítulos y bueno, pues de verdad que les agradecemos de todo corazón que hayan tenido la suficiente paciencia para escucharnos, incluso en algunos momentos que seguramente haya podido estar un poquito aburrido. Lo que pasa es que hay tanto que decir y tanto que analizar, porque es un tema que nos dejen sus comentarios. Y bueno, genial, exactamente. Que nos digan qué tal les va pareciendo. Comentarios, siempre y cuando sean críticas, mientras sean constructivas, y si son destructivas, pues también. También. Prometemos ir mejorando en audio, prometemos ir mejorando en un montón de cosas técnicas, pero bueno, seguimos absolutamente convencidos de que esto es un excelente espacio donde podemos desahogarnos y analizar y aportar algo, lo que podamos aportar y lo que nos pueden escuchar. Y nada, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Néstor, muchísimas gracias Carlos, les mando un abrazo muy fuerte. Y bueno, igualmente. Por cierto, les digo, en alguno de los episodios tendremos que contar cosas, cómo nos conocimos, anécdotas. Hemos convivido en Madrid, en Dominicana, en Estados Unidos, en todos lados menos en Venezuela. No, seguro que sí. Contigo no hemos coincidido, Carlos. En algún momento coincidiremos. Ya habrá chance. Amén, que así sea. Muchísimas gracias. Cuídense, muchachos. Un abrazo a todos. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo episodio. Que sigan bien. Así es.